En esta semana estaba pensando y orando para poder por lo menos compartir hoy una palabra que tenga que ver con algunas cuestiones que deberíamos tener en cuenta para este año que viene, o cómo comportarnos, o cosas importantes que deberíamos considerar para el año entrante. Hemos tenido un año muy lindo, muy lleno de cosas y de bendiciones del Señor y movimientos del Señor importantes, pero indudablemente hay cosas que debemos mejorar, hay cosas que debemos tener en cuenta para que este año 2018 tenga mucha más gloria de lo que tuvo el 2017. El 2017 por varias cosas ha sido un año incomparable, un año donde vimos, quizás hasta a pesar nuestro, una manifestación de la mano del Señor muy tremenda, haciendo cosas impensadas. Y yo hablaba ayer estábamos con Daniel almorzando con Hugo Giannini, con Mari, y yo, especialmente con Hugo, hablamos de que muchas de las cosas que nos pasaron ni siquiera fueron pensadas y menos planificadas. Y esta impronta no la queremos perder. Queremos ver la guía clara del Espíritu Santo en todas las cosas. Pero esto no quiere decir que todo esté librado a lo que nos suceda, sino como iglesia y como discípulos particulares deberíamos tener en cuenta algunas cosas que quisiera compartirles en el día de hoy, para que la verdad sea un año en lo particular y en lo colectivo lleno de gloria para todos. Yo en varias oportunidades le he dicho que yo soy un apasionado de la segunda carta de Timoteo, especialmente por ver la entereza, la firmeza de este hombre de Dios llamado Pablo, que a través de los años vivió con mayor intensidad el Evangelio y terminó muriendo, no con el concepto de ahora que después de trabajar tanto voy a descansar, sino con la preocupación, la fuerte preocupación de qué iba a pasar con el legado que él dejaba. La carta de Timoteo podríamos titularla El legado de Pablo a Timoteo y a la iglesia. Él está pasando situaciones un poco difíciles, tiene frío, sufre el desamparo de un montón de discípulos y gente que se acercó a él en el momento de gloria y después lo dejó de lado. Y sin embargo está pensando claramente en qué iba a pasar con todo lo que él había recibido como revelación de parte de Dios y lo había puesto a disposición de la iglesia a través de discípulos muy cercanos a los cuales le encomienda que sigan traspasando las verdades de unos a otros. Esta carta está escrita en una cárcel
que se llama la Mamertina. Hay una fotito ahí, lástima por las luces no se ve mucho, pero es una cárcel que solamente tiene un hueco en el techo donde bajaban a los reos de muerte. Yo les he contado en alguna oportunidad que cuando la visité en Roma, era un día de mucho calor y hacía un frío que calaba los huesos en ese lugar. Como eran reos de muerte, no les daban de comer, vivían de la misericordia, en caso de Pablo, de los hermanos de la iglesia. Y era el desagüe de Roma, era un lugar húmedo y si se llegaba a inundar por lluvia Roma, terminaban todos los presos ahogados allí abajo. Se cree que aproximadamente fue escrita en el año 66 después de Cristo. Pablo muere con esa edad más o menos. Un hombre longevo para lo que era la edad, si lo comparamos con Juan, no, pero sí para la edad que se vivía o la esperanza de vida de esa época, era un hombre ya mayor. Y en el capítulo 3 de esta carta, Pablo hace una recomendación muy fuerte a que Timoteo preste especial atención a lo que iba a ser el futuro, porque dice que en el futuro se iba a encontrar con una característica de hombre muy complicada, que pierde todos los valores y los describe muy bien. Vamos a leer todo el capítulo 3 de la carta de Pablo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo a quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra. El apóstol Pablo lo primero que hace es advertir que en los posteriores tiempos vendrán hombres malos, con características malas. Ahora, anterior. La otra, esa. Pero ¿dónde los encontraremos? No está hablando de hombres que se van a hallar en el mundo, está hablando de la iglesia. Porque está hablando que son hombres que tienen un disfraz de piedad, pero que sin embargo enarbolan o llevan a la práctica valores anticristianos. Pablo no podía dar esta profecía con respecto al mundo porque el imperio romano en general era un imperio que tenía antivalores y muchas de estas cosas que cuenta el apóstol Pablo estaba presente en la conducta y en la forma de manejarse del mundo. Pero la advertencia del apóstol Pablo es que vamos a encontrar en la iglesia este calibre de hombres. La segunda cosa que fortalece esta tesis o esta postura, que el apóstol Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? A estos evita. Si fueran del mundo, la recomendación del apóstol Pablo no sería evitarlos, sería predicarles el evangelio que se convierta. Pero la recomendación del apóstol Pablo es evitarlos. Ahora me gustaría ver algunas características de las cuales el apóstol Pablo está manifestando para que tengas la posibilidad de juzgar y de no irte detrás de espejitos de colores. Aún digo, yo me pongo en primer lugar y me pongo en este lugar para que ustedes juzguen también en un sentido mi conducta. Gracias, Juancito, lo necesitaba. Dame. ¿Ahí? Ah, no había visto. Creí que me hacías una broma. En primer lugar, habla de hombres amadores de sí mismo. Hombres que se aman a sí mismos, que no tienen un profundo amor a Dios, sino lo que buscan es agua para su molino. Avaros. La avaricia está metida en la iglesia en este tiempo. La avaricia se ha metido en el corazón de muchos que utilizan la iglesia como medio para llenar sus propios bolsillos de dinero. Y esto es una característica real de este tiempo. El otro día me contaba un hermano de alguien que vos no vas a la iglesia, él es profeta, y él te cubre y te da la profecía de lo que tenés que hacer y te cobra un canon mensual. ¡Qué locura! Pero es lo que estamos viviendo. Otra característica, vanagloriosos. Buscan gloria vana, gloria para sí mismo. Otra característica, los soberbios. Víctor nos habló tan excelentemente el domingo pasado sobre la humildad. Y la humildad es el ADN del discípulo. La soberbia es el ADN del mundo. ¿Qué dice el apóstol Santiago de cómo es el trato de Dios para los soberbios? Dios resiste a los soberbios. No soporta tenerlos ni siquiera cerca, los resiste. Y yo les digo, hay una costumbre, por llamarlo de alguna manera, en la iglesia actual. Yo cuando visito
Europa, visito algunas iglesias muy sencillas, en otras no me dejan ni llevar la tablet para predicar, me la llevan en la mano por el siervo y todas estas cuestiones que son tan incoherentes. Porque cuando hablamos del siervo, ¿de quién hablamos? El que sirve. Pero a veces cuando se dice el siervo lo ponen allí arriba. Hombres blasfemos. Blasfemar no solamente es insultar al cielo o lo que sea, es palabras soeces, palabras malas, palabras cargadas de doble sentido. Y tristemente, encontramos que esto también se está metiendo en la iglesia. Desobedientes a los padres. Ojo, hijos que están en la casa de su padre, honren a vuestros padres. Yo les voy a contar una historia cortita de mi propia vida, pero muy cortita. Yo viví una adolescencia muy complicada en mi casa. Yo iba a una escuela muy difícil en Rosario y sin embargo me tocó trabajar con mi papá en un negocio. Y mi papá era un hombre del mundo. Se convirtió antes de morir y él llegó a reconciliarse con Dios y está la esperanza del reencuentro cuando nos volvamos a ver. Pero en ese tiempo de mi adolescencia, aún su alcoholismo lo tenía desbocado. Y yo conocía todos los secretos de mi papá. Y tenía muchas veces mucha bronca en mi adolescencia de lo que él hacía. Y Hugo, con la sabiduría que Dios le ha dado siempre me llevaba a mirar mis errores. Y siempre me llevó a amarlo. Siempre me llevó a mirarlo como mi papá y la necesidad de honrarlo a pesar de... Miren, hermanos, nosotros estamos llenos de excusas para no hacer lo que Dios quiere. Discúlpenme que sea terminante en esto. Siempre hay uno al cual le debemos honra, respeto, pero no lo tenemos que hacer porque el otro nos roba. Si el gobierno nos roba, nosotros también robamos. Ese es el criterio del mundo. La palabra de Dios es para obedecer, no para ver en qué ámbito es aplicable o no. Cuando Dios me dice algo, ¿yo qué tengo que decir? Amén. Y poner por obra. Paréntesis. Ingratos, gente desagradecida, impíos, gente que peca aún en la oscuridad, sin afecto natural, pierden todo el respeto por... ¿Qué es el afecto natural? Amor a papá, a mamá, las cosas que están en nuestro corazón, ya que vienen de fábrica. Pero esta generación son hombres que no respetan a nadie, implacables, no perdonan a nadie, están continuamente, no, el que peor está es el que más rígido y más legalista es. Esto es casi un principio. El legalismo tiene que ver con ocultar la propia realidad de su vida. Calumniadores. Ayer estábamos escuchando también, bueno, pobre Hugo, lo estoy nombrando un montón, pero estuvimos toda la tarde juntos y estábamos escuchando a un pastor que con nombre y apellido hablaba mal de otro pastor. Y yo le decía a Hugo, mirá, casi la impresión que tengo es que por más que lo que haya dicho esté más o menos bien, no quiero saber nada con este hombre, porque es un calumniador. Yo las cosas las tengo que decir en la cara, no andar hablando mal del otro por detrás. Intemperantes. Intemperante quiere decir falta de dominio propio o
moderación. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, son aquellos que se dejan llevar por una pasión irracional. Defino las palabras más complicadas, ¿no? Amadores de los deleites más que de Dios. Sensuales. ¿Quién eran James y Jambres? ¿Saben ustedes quién eran? No están en el Antiguo Testamento con nombre y apellido, pero eran los magos que asistían a los reyes de Egipto en el momento que Moisés hacía los milagros, y es los que le transformaron la vara en serpiente, ¿se acuerdan, no? Y quiero hacer especial énfasis en esto. Son imitadores. Y a veces imitadores con el poder del diablo. Debemos aprender a juzgar a la gente, no por los milagros que hace, ni por las maravillas que cuentan, sino por el calibre del carácter de Cristo en ellos. Hay mucha imitación. Aún hemos aprendido, nuestro hermano Jorge Aimitián, que Dios te use no quiere decir que te apruebe. Muchas veces Dios ha usado a gente que no tiene calibre de cristianos para ayudar en la obra, y esto no quiere decir que hayan sido salvos. Saúl se junta con esta caravana de profetas y profetiza, y Saúl ya estaba desechado. Imitadores. No te dejes seducir por las cosas maravillosas que cuentan o que pasan. Busca hombres de calibre espiritual para que te presidan. Una de las verdades que yo aprendí este año y que la sabía, pero lo aprendí como revelación, todo lo que sobrenatural que Dios hace como con el hombre, lo hace como obra de amor y no de poder. No es una manifestación de amor, es de poder, es una manifestación de amor. El Señor sanó porque amaba, dio de comer porque amaba, sigue sanando porque ama y da de comer porque ama. No es manifestación de poder, no es para que todos vean qué calibre espiritual. Los milagros no hablan de calibre espiritual. No hablan de calibre espiritual. Muchas veces, como el caso de estos dos brujos de Egipto, son pura imitación. Con el entendimiento corrompido y reprobado en la fe. Ahora, el apóstol Pablo dice que el camino de esta gente es corto. Es corto, que se va a terminar, que van a ser desenmascarados. Ahora entonces, si el camino es corto, ¿por qué es tan enfático el apóstol Pablo en esto? Porque el objetivo es que el daño que causen sea mínimo. Que la iglesia esté preparada para ver, desenmascarar y no tener relación con cualquiera que, diciéndose hermano, practica el pecado como forma de vida. Debemos ser muy cuidadosos. Séanlo conmigo, por favor.
Yo tengo miles de errores y miles de equivocaciones, pero cuando vean una falta grave en mí, no crean más en mí, por favor, como pastor. Porque yo tengo una responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes. Por eso somos tan determinantes y en nuestra historia de comunidad hemos vivido muchas veces la historia de algún que otro pastor que ha caído en adulterio y lo hemos apartado del pastorado y le hemos dicho, empezá a caminar de cero de nuevo y veremos si la vida te da la oportunidad que vuelvas a ser pastor, si Dios te forma. Ninguno de los que han pasado por este proceso volvieron, pero se fueron con el Señor. Se fueron con el Señor. Debemos ser una iglesia santa, no una iglesia permisiva. Yo digo, ámenme como yo los amo, tengan el trato misericordioso que yo tengo con ustedes, conmigo también, pero no, la misericordia no alcance. Y yo miren que estoy seguro que no voy a, no por mí mismo, sino por mi dependencia del Señor, pero lo digo como ejemplo. La misericordia no sirve para tapar los errores y no corregirlos. Amén. Amén. Pablo anhela minimizar el daño, que no arrastre a nadie esta gente que se mete en la iglesia, que tengamos nuestros ojos abiertos, que no arrastre a nadie. Debemos estar vigilantes, atentos. Hay mucha gente que habla bien, no alcanza. El apóstol Pablo por eso le recomienda a Timoteo varias cosas. En lo primero que le recomienda, y vamos con lo otro, compromiso con las enseñanzas bíblicas. Comprometete con la palabra. Comprometete con la palabra. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir. El conocimiento de la Biblia es la garantía de nuestra vida. Si yo conozco la palabra, tengo todos los elementos para no extraviarme nunca. Por eso debo ser un ávido lector de la Biblia. Y cuando te acerques a la palabra, no te acerques con preconceptos. Acércate con la libertad de que la palabra te ministre, de que te enseñe, que te corrija, que te reconduzca. Y lo segundo que le dice es mucho más fuerte. Habla de la conducta. Poné por obra lo que la palabra dice. Dice en la doctrina y en la conducta. Pablo había con su vida enseñado un rumbo, no solamente teológico, bíblico, sino un rumbo de conducta de vida que todos los que habían convivido con él deberían imitar. Hermano, no permitas que en tu vida haya pecados no confesados o que haya pecados que sigan existiendo en tu vida y vos sepas que está mal y lo sigas haciendo. No lo permitas. La palabra no es un libro de cuentos, es un manual para nuestra propia vida. Todo lo que Dios te habla, ponelo en práctica. Si no sos quebrantado por la palabra, algo está pasando. Si la lees como si nada, algo está pasando, porque que yo sepa, ninguno de los que estamos aquí somos en este momento iguales a Jesús. La conducta se modifica cuando yo me acerco a la palabra, no para contarle las costillas a mi hermano, sino para contar mis propias costillas. Cuando yo me acerco a la palabra para exponerme,
y que la palabra me juzgue, me corrige y yo por lo tanto cambie, modifique mi conducta. Amén, hermanos. Después habla de propósito. Debemos tener en claro el propósito de nuestra vida. Esto que tenemos escrito aquí, una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, debe dejar de ser una linda frase para convertirse en más allá de un lema, para convertirse en el objetivo máximo de nuestra vida. Segunda Timoteo, en el capítulo 4 final, el apóstol Pablo dice: he acabado mi carrera con gozo, he guardado la fe. El apóstol Pablo, tanto que hablaba de correr, puede expresar en 2 Timoteo: llegué a la meta. Y esto debe pasar en nuestra vida. Cada uno de nosotros tener conciencia de que el propósito eterno de Dios se convirtió en nuestra obsesión, por decirlo gráficamente y quizás poéticamente de alguna manera. Y quiero vivir de esta manera. Después habla de fe. Y nosotros cuando hablamos de fe o ser hombres de fe, muchas veces corremos el riesgo de irnos detrás de la interpretación que tiene que ver con los prodigios y los milagros. Pero cuando habla de fe, habla de convicción profunda y habla de tener una vida estable porque creemos, vayamos bien o vayamos mal. Después apela a que Timoteo sea un hombre de gran longanimidad. Y esto habla de generosidad y de amplitud. Ser generosos y ser amplios. Amplios, ¿sabes qué es? Poder aceptar a aquellos que no piensan en cosas secundarias como yo. No estoy hablando de la palabra, no estoy hablando de los profundos conceptos bíblicos, no estoy hablando de la doctrina, estoy hablando, muchas veces nuestras formas descalifican a los otros. Y yo tengo que tener un corazón amplio, no una mirada sesgada de la vida del otro. Hermanos, como comunidad cristiana, y hay varios que venimos caminando hace muchos años, hemos sido muy soberbios. Nos hemos creído que éramos los mejores y no somos los mejores. Hay muchos hermanos que tienen otra manera de hacer las cosas, otra forma, y son tan respetables y quizás mucho mejores que nosotros. Yo he cosechado grandes amigos, pastores, en los cuales algunas cosas no las haría como las hacen ellos. Pero sin embargo, son un ejemplo para mi vida. Yo quiero tener un corazón que abarque, no que rechace. Porque el juicio y el rechazo está emparentado con la soberbia. ¿Qué me voy a contaminar con este o con el otro? ¿Cómo contaminar? Es mi hermano. En esto piensa distinto que yo. No, pero nos ponemos enseguida en teólogos. El otro día me reía porque me quise meter. ¿Vieron el Facebook? Yo cada vez veo menos Facebook, pero hay algunas discusiones que son tan, iba a decir estúpidas, pero no queda mal que diga, tan tontas. Y había 2 o 3 hermanos que son teólogos de España y que yo conozco discutiendo. No voy a explicar quiénes son, pero algunos que lo conocen. La calidad de Bonhoeffer, de Wesley, de Calvino. Digo, esto es tan loco. Es tan loco como yo no le ato a ninguno de los 3 los zapatos. Y me voy a poner a opinar sobre la calidad. En un momento, bueno, quizás me ofendí porque me lo tocaron a Wesley, pero en un momento dice, porque Wesley,
cuestionar una cosa que tenía ganas de decir. Nene, tomá sopa todavía, papá, como son jóvenes. Tenés que tomar por lo menos 10 años más de sopa y te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo es una burrada. Pero la verdad, como hombres, a veces somos así. No tenemos esta virtud de la longanimidad, de cubrir. Bonhoeffer murió muy joven, lo mató la Alemania nazi. Wesley transformó toda Inglaterra. Calvino, una obra en Suiza especialmente, tremenda. ¿Puedo coincidir con alguna cosa o no? Pero ¿qué voy a opinar yo? Ahora, tenemos que ser de un corazón amplio y humilde. Esto es la longanimidad. No debemos tener una visión sesgada de quién es mi hermano. Sigue diciendo, amor, amor. La verdad que uno escucha tanto la palabra amor en todos lados y nadie entiende lo que es el profundo y el verdadero amor de Dios. Que es el que tiene que estar en nuestra vida. Es el que ama al enemigo, el que ama al que me hace mal, el que ora bendice al que quiere mi mal. Amor, amor. El que ama es un hombre de paz. Está continuamente poniendo paz. Si estás en muchos conflictos en tu vida, abrí los ojos porque algo está mal. Si te peleas mucho con la gente, tené cuidado. Yo tengo una frase que no es mía, pero digo, no te metas, decía un pastor amigo de Chile, no te metas en pelea de perro chico. ¿Vieron los perritos chiquititos? Se ladran y nunca hacen nada, ¿no? Y ladran a todo el mundo y te encaran. Y vos decís, cuando lo escuchás ladrar, decís, ¿qué será un doberman? Una cosita así, ¿viste? No te metas en pelea de perro chico. El perro chico ladra, pelea continuamente. Y a veces nosotros somos discípulos ladradores. Porque continuamente estamos con conflicto. Eso quiere decir que hay conflicto en nosotros. Pero digo, todo esté gobernado por el amor. Sigue diciendo, paciencia. ¿Cuánto nos cuesta la paciencia? ¿Cuánto nos cuesta la paciencia? Aprender a esperar, ser paciente con el hermano, ser paciente con tu esposo, con tu esposa, ser paciente con quien sea. ¿Cuánto nos cuesta? Por lo menos a mí me cuesta mucho, en general, la paciencia. Yo quisiera, en este tiempo donde la información llega en segundos a través de la internet, o antes teníamos que esperar 40 minutos, ahora con el microondas cocinamos más rápido, todos queremos que sea rápido. Y Dios no lo ha cambiado la internet, ni lo ha cambiado el microondas. Dios sigue siendo el mismo y se toma su tiempo. Después habla de persecución. John Stott habla que la persecución es el certificado de autenticidad de los cristianos. En algún momento alguien te va a volver loco, alguien te va a perseguir, alguien va a ser el instrumento de Dios para quebrar tu propia vida. El padecimiento, el arraigo a las Escrituras. Dice que desde pequeño Timoteo había leído las Escrituras. Y me quiero tomar un tiempo para lo último. Todo esto es capacitación para las buenas obras. Termina este texto diciendo esto. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra griega que utiliza en este texto quiere decir madurez, no algo inmáculo. Dice, para que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra.
Y me quiero tomar un tiempo para esto. Toda la capacitación, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios comparte con nosotros a través de su iglesia, de su palabra, del Espíritu Santo, tiene como objetivo capacitarnos para que lo compartamos con otros. Capacitarnos para que gran parte de nuestra vida esté invertida en el otro. Si no, nos volvemos cristianos egoístas, cristianos que viven en el círculo de su familia y se conforman con que su familia sea salva y se terminó el problema. Viven en la comodidad, como dice Alex San Pedro en una de las canciones. Sus salones, sus sillones, su tele. Pero discúlpenme, no quiero ser duro en el concepto, pero en definitiva no hacen nada. No hacen nada. A veces tienen una participación pequeña en algún momento que tiene el objetivo solamente que calmar la conciencia. De decir, si alguno me viene a decir, y yo hice algo, hice esto, hice lo otro. Pero todo lo que Dios nos ha dado para que lo compartamos con otros en buenas obras. Si vos te podés, anotaste algo de todo esto, o no tenés necesidad de anotar porque yo he repasado el texto nomás, pero si ves las virtudes que valora Pablo de Timoteo, son todas virtudes que te hacen apto para trabajar con otros, para ser alguien que toque el corazón de la gente. Hermanos, no es solamente predicar el Evangelio. La iglesia está llamada en Mateo 25 a tocar el corazón de la gente con el amor de Dios. Así es mucho más fácil después poder evangelizar, poder predicar el Evangelio, porque alguien que ama se transforma en alguien creíble. Yo no sé cómo a veces le creen a los testigos de Jehová, porque te tocan el timbre un domingo a la mañana y tienen corbata y te dicen que esa es la verdad. Ahora, lo mismo pasa con nosotros. Si nuestra actividad es solamente pararnos en una esquina y parar a alguno y predicarle el Evangelio, ¿por qué nos tienen que creer? La verdad que puede ser que alguien se convierta. La historia, yo estoy en la comunidad de hace 45 años y la historia es que no hubo conversiones, pero no ha sido el gran medio de conversión. La manera en que la gente se convierte es más por el trato personal. Cuando se relaciona con uno. Y la verdad que a veces, si estas virtudes de las cuales habla Pablo no están presentes, la persona va a querer salir corriendo. ¿De qué me habla? A mí me ha pasado tristemente. Que alguno dice, no, que no venga más porque no sabes lo que es. Debo tener una actitud de amor hacia la gente que tiene necesidad. Tocar el corazón de la gente. Mateo 25, y no me voy a cansar de decirlo, lo estoy escribiendo en un libro, está antes de Mateo 28. Por una simple razón, porque la llave es Mateo 25 para que Mateo 28, id y predicado y haced discípulos, entre a lo profundo del corazón. Porque lo que abre el corazón es el amor. Jesús era esto.
preparado para toda buena obra. Y me parece que este concepto es muy amplio. No es solamente el concepto de buena obra predicar el Evangelio, es mucho más. Toda buena obra. Estar atento a la necesidad del otro. Estar atento aún a despojarte de algo personal para que el otro lo tenga. Que las actividades de la iglesia se conviertan no en la actividad de la iglesia, sino en la oportunidad para caminar por las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, hermanos. Debemos tener un compromiso más profundo con las buenas obras. La verdad que yo quisiera que este año sea un año de involucramiento más profundo de todos, que todos estemos involucrados, amando, abrazando, cubriendo necesidades, todos estemos involucrados. Y te lo digo más, no es una necesidad de la iglesia, es una necesidad personal tuya. Tu vida es la que cambia. Porque Dios está invirtiendo un montón de cosas en vos para que vos a su vez la compartas con otro. No para que vos te quedes muy contento con lo que tenés. El amor de Dios y el amor hacia los otros se debe ver reflejado en nuestra agenda. Si no, no existe. Si no, no existe. No todos tienen agenda, pero si vos tuvieras una agenda y podrías poner las cosas que haces y el domingo posterior miraras, vos te podrías dar cuenta de cuánto amaste. Hermano, que este año sea un año distinto para todos. Que yo tenga una vida abnegada, que esté siempre dispuesto a hacer lo que más pueda por los otros. Siempre. Porque si no nos convertimos en cristianos de salón. Nos convertimos en cristianos que solamente viven la vida cristiana en el ámbito del salón de reuniones y necesitamos ser una iglesia para afuera, no un grupito de gente de la iglesia que va hacia afuera, porque si no el que te lo perdés sos vos. Abracemos esta forma de vida. Giremos el concepto que tenemos. El cristianismo no es para mí. El cristianismo y la fe es para Dios. Es para Dios. Como añadidura yo recibo un montón de cosas que no merezco, pero yo soy cristiano para Dios, no para solucionar mi propio problemita personal. Puede haber sido el detonador de tu llegada a la iglesia y bendito Dios que pasaste por eso para que te conviertas, pero basta. Se terminó tu problema. El Señor ya intervino en tu vida para que vos ahora seas un factor de cambiar la vida de otros a través del amor de Dios, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra. Esto es mucho más que militancia. La militancia cansa, agota. Hacer las cosas por obligación cansan, agotan. Qué lindo es terminar un año agotado, cansado por haber hecho la voluntad de Dios. El otro día no me acuerdo con quién hablaba y me dice, ¿cómo viene tu año? La verdad es que viene complicado como todos mis años, pero yo quiero sinceramente vivir la vida de esta manera, no ser un egoísta. Quiero vivir la vida de esta manera. Hay sinsabores y a veces la gente te responde, sí, pero a ver, por cuanto le hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste, dijo Jesús.
Y yo ese día quiero que el Señor me meta con la oveja, no que me meta con los cabritos. Pero Señor, si yo hago las reuniones todos los domingos. Señor, si yo en definitiva siempre estaba. Y cuando había que estar, está todo bárbaro. Pero no lo digo yo, lo dice Jesús. Si no tenemos el corazón de Jesús para ir en busca de la necesidad de la gente, estamos en peligro. Y aunque yo no tenga definido esto, si por la duda, me comprometo más con Dios. Y me comprometo más con Dios. Y más. Y la verdad que muchas veces enfrentamos una vida loca porque a mí tantas veces me dicen, y no porque yo sea demasiado ejemplo de nada, yo hago lo que puedo y como puedo, pero digo, muchos me dicen, podrías tener una vida tranquila, ¿por qué no te queda un poco en tu casa? ¿Y qué dice tu mujer de que vos salís tanto? ¿Y vos no tenés noches libres para estar? Sí, alguna que otra tengo por semana, qué sé yo, cada 15 días. Pero no entiendo. Y le digo, y yo muchas veces contesto lo mismo. Lo que pasa es que cuando vos encontrás el sentido de tu vida empieza a girar detrás de ese sentido. Y la verdadera satisfacción para mí es estar disponible. Y creo que este año el compromiso de todos tendría que ser, estoy disponible para todas las buenas obras. Señor, invertiste con tu palabra, invertiste con tu ejemplo de conducta, invertiste en compartiéndonos el propósito eterno, en la fe que nos regalás, en tu ejemplo de longanimidad, de amor, de paciencia, de persecución, de padecimiento, de arraigo a las Escrituras, solamente para que yo esté capacitado para hacer las buenas obras que vos tenés preparadas para mí. Discúlpenme si soy fuerte en el concepto, muy enfático, pero tengo fuego en mi corazón con esto. Porque yo quiero que esto que vamos a vivir el año que viene, sea no con la participación del 30, el 40% de la comunidad, que sea un 80, un 90. Si vos tenés problemas, yo te entiendo, yo no estoy juzgando a nadie, ni estoy poniéndole el dedo y señalando a nadie. Lo que digo es que te estás perdiendo la mejor parte del cristianismo. Como decía Teresa de Calcuta, el servicio es la alegría. El servicio es la alegría. Servir a Dios, ahí está la alegría. No está cuando nos reunimos juntos es una maravilla alabar al Señor. Hoy pasamos un día precioso de alabanza, una mañana. Qué lindo encontrarte con los hermanos. Hay hermanos que no ves en la semana. Sí, está bárbaro. Pero la verdadera alegría está en el servicio y las buenas obras. La verdadera alegría está en entregar la vida para servir a Dios. Ya que tengo a Vanina y a Carolina acá, yo tengo mis largas charlas con Sara Sicardi, que es la esposa del pastor de ellas. Sarita tiene 84, 85 años. Cada vez que la llamo tengo que estar 40 minutos, por lo menos porque siempre tenemos mucho que charlar. Y nuestras charlas terminan así. Claudio, cuídate, ¿eh? Siempre me dice como si fuera mi vieja. Podría hacerlo, ¿no? Por la edad, cuídate, ¿eh? Vos aflojá porque está haciendo muchas cosas. Y yo siempre le contesto, mire quién me lo dice. Porque ella es peor que yo. Y ella tiene una frase que a mí me encanta. Yo le digo, ¿y Sara hasta cuándo va a seguir haciendo cosas? Y dice, mirá,
mientras la vela siga ardiendo, yo voy a seguir sirviendo. Y a mí me encanta, porque esa es la vida que tenemos que anhelar. Creo que en la carta cuento el testimonio de un... A Diego Peyton lo conocen ustedes, ¿no? El papá de Diego era muy amigo mío, Carlitos Peyton. Y en esa época teníamos una publicación con Ale, que se llamaba Una Comunidad Diferente, pero un periódico barrial. Y él me esperaba, no me acuerdo si salía mensual, me parece que salía mensual, pero todos los meses él me esperaba para que yo le dé el periódico porque él estaba muy mal del corazón. No podía recibir impactos emocionales porque se moría y no podía casi caminar, pero él me esperaba porque su tarea era caminar la cuadra de la casa, repartiendo en los negocios y en la casa el periódico que nosotros hacíamos. Para mí es un ejemplo. A veces estamos con problemas de salud y con cuestiones y yo mismo. O la palabra es, para un poco, tenés que aflojar con esto. Sí, pero no importa cuánto. No importa cuánto. Pero yo mientras tenga vida, quiero servir al Señor. Ya va a llegar el tiempo para descansar intensamente cuando estemos en el cielo, pero reguemos este mundo necesitado de la expresión de una iglesia comprometida con las buenas obras. Amén. Si tenés ganas de decirle al Señor que estás disponible, por favor, ponete de pie. Ponete de pie. Pero hacelo con sinceridad. No. Hay veces que nos ponemos de pie porque todos se ponen de pie, pero sí... Allí donde estás, ora al Señor. Y decile, si tenés que pedirle perdón, pedíselo. Si te querés comprometer con Él, hacelo. Señor. Señor, queremos servirte con toda la capacitación que nos has dado a través de tu Espíritu Santo, a través de los hermanos que nos presiden, estar preparados para toda buena obra. Toma nuestra vida, nuestro tiempo en tus manos, Señor. Dispuestos estamos a servirte, a agradarte.